Muy buenas, hoy os voy a traer el examen de graduado en ESO del ámbito de social para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para todos aquellos alumnos que os voy a presentar para la obtención del título de graduado, va este vídeo, ¿vale? Para que veáis un poco el formato de examen, cómo preguntan, cómo tenéis que estudiar y que sepáis más o menos lo que os vais a encontrar el día del examen. Bueno, el ámbito de social sabéis que engloba varias materias, engloba materias de historia, materias de geografía, y luego geografía va a preguntar tanto geografía española como geografía mundial. Igual que de historia va a haber tanto historia de España como historia mundial, ¿vale? Luego tenemos también la parte de historia del arte. Luego también tenemos preguntas de economía que pueden caer. Son preguntas generales, tampoco se meten en profundidad en nada en concreto, pero tenéis que saber un poco de todo. Sobre todo tenéis que saber que esto es un examen de madurez, donde se os van a medir un poco los conocimientos básicos a nivel de historia, de arte, de geografía y de economía. Bueno, pues vamos a empezar a explicar el examen. Tenemos varios bloques de preguntas. Tenemos el bloque de conceptos, que son 25 puntos. El examen en total son 100 puntos. 100 puntos, para lo cual, para aprobar, tenéis que sacar un 50, o sea, 50 puntos para aprobar el examen. La primera pregunta responde al bloque de conceptos básicos, que engloba 25 puntos, es decir, 2,5 puntos. Lo primero, los conceptos lo pueden poner de varias maneras. Lo pueden poner de esta forma, en este formato, donde te dan las definiciones y tenéis que decir el concepto que responde a esta definición. Y además os viene un vocabulario ya dado. Por ejemplo, pone acontecimiento histórico, Guerra Fría, imperialismo, cruzada, y luego la fecha de cada acontecimiento, y luego lo que sucede en cada acontecimiento. Por ejemplo, definición de acontecimiento, esto lo van a dar: conquista y dominio por parte de las principales potencias de extensos territorios o colonias. El acontecimiento es imperialismo. Momento histórico, el imperialismo se dio en el siglo XIX. Pues así con el resto, ¿vale? Esto daría 10 puntos, lo que es un punto. Bueno, la otra pregunta, os dan una definición y 3 posibilidades sobre los conceptos. Distancia en grado que existe entre un punto de la Tierra y el Ecuador. Longitud, latitud, coordenada geográfica. Pues tenéis que elegir la correcta, ¿vale? Estos serían otra vez, bueno, en este caso serían 15 puntos, 3 puntos por apartado, ¿vale? Por tanto, para el bloque de conceptos tenemos estas dos preguntas. Luego tenemos el bloque de comprensión y análisis de un documento escrito. Os van a poner normalmente un texto histórico sobre una situación muy variada. Puede ser un texto histórico sobre un acontecimiento de la Edad Media, puede ser de la Edad Contemporánea, puede ser de la Edad Antigua. Esto no se puede controlar porque pueden fijarse en cualquier etapa histórica. Aquí habla sobre el movimiento obrero. Un texto sobre el movimiento obrero de Engel. Luego te hacen preguntas de comprensión del texto, con lo cual si leéis y comprendéis bien el texto podéis sacar la puntuación. No hace falta que os sepáis la teoría, sino que leyendo bien el texto podéis sacarlo adelante. Luego aquí hacen preguntas también donde tenéis que mezclar tanto la teoría como el texto que acabáis de leer. Explica a qué problemas obreros se refiere el autor. Todo esto es un poco los problemas que vivía la clase obrera en la etapa de la primera revolución industrial. Entonces lo que pregunta es cuáles son esos problemas de esa etapa. Bueno, vamos a continuar. Como veis, por un lado preguntas de comprensión verdadero o falso, luego preguntas cortas y luego tenemos otro documento, que en este caso es de la parte de geografía. Siempre los documentos suelen alternar uno de geografía con otro de historia. Los de geografía pueden ser mapas, pueden ser también texto. En este caso es un texto sobre el Tratado de Maastricht, uno de los tratados importantes de la Unión Europea, y os van a hacer preguntas de comprensión de ese texto, otro verdadero o falso, preguntas cortas, donde tenéis que saber un poco de teoría. No solamente con el texto os vale, sino que tenéis que mezclar la información del texto con la información de la teoría. Bueno, ya tenemos lo que es
una primera parte o bloque que son conceptos, una segunda parte o bloque que son documentos escritos y un tercer bloque que es una documentación gráfica, lo que son imágenes, ¿vale? Normalmente las documentaciones gráficas últimamente las están usando para preguntar sobre historia del arte, sobre la materia de historia del arte. Aquí sí que tenéis que tener bastante información de la teoría, tenéis que saber un poco las obras principales dentro de cada movimiento. Las obras principales del Renacimiento, del Barroco, del Gótico, porque suelen poner las más representativas, ¿vale? Fijaros cómo quién es el autor y el estilo pictórico al que pertenece la obra. Luego tenemos que describas un poco los elementos artísticos de la obra. Veis cómo son preguntas de un nivel ya que te exigen un poco de conocimiento por parte del alumnado y de que previamente se haya estudiado. Porque si no has estudiado esta obra previamente es imposible, a no ser que tú empieces a describir un poco lo que estás viendo y a algún punto te puedes llevar. Tampoco es plan de que dejéis la pregunta en blanco. Viendo un poco la obra podéis comentar algo. Aquí ya te preguntan teoría pura y dura, la pintura barroca, características de la pintura barroca. Y luego tenemos otro gráfico, que en este caso está relacionado con geografía. Es un polígono industrial. Os hacen preguntas sobre la imagen. Luego también os hacen preguntas de teoría del tema de la industria. Todo esto es teoría donde se mezcla tanto la teoría como la información gráfica. Veis cómo el examen de sociales han aumentado el nivel en Andalucía en estos últimos años, sobre todo estas dos últimas convocatorias, donde ya hay que estudiar un poco más en detenimiento los diferentes apartados del temario. Y luego por último tenemos la expresión escrita, es decir, la redacción de un texto. Normalmente son textos argumentativos relacionados con un tema de actualidad. En este caso es el tema de las migraciones. Lo bueno es que te suelen dar un guión o una serie de preguntas que te ayudan a ir respondiéndolas y te sirve como redacción. Estas orientaciones te pueden ayudar a la hora de redactar lo que es tu opinión sobre el tema. Bueno, entonces tenemos 100 puntos que se clasifican o se reparten de la siguiente forma. Por un lado, los conceptos son 2,5 puntos. Por otro lado, la documentación escrita, lo que son comentarios de textos, que son 30 puntos, es decir, 3 puntos. Luego la documentación gráfica, normalmente son 2, tanto 2 comentarios de texto como 2 documentos gráficos. Y luego tenemos la expresión escrita, que vale 1,5 puntos. Bueno, la verdad es que es un examen complicadillo respecto a lo que había sido antiguamente este examen. Lo han complicado, cada vez hay más gente que está suspendiendo la parte de sociales. Por lo que yo aconsejo que vayáis estudiando desde septiembre, o por lo menos no vayáis a estudiar un mes antes, porque es bastante información para estudiarlo en tan poco tiempo. Y haceros con un buen temario resumido, y poco a poco ir vigilando semanalmente lo que vais estudiando, porque si no, no va a dar tiempo a estudiar tanto. De todas formas, cualquier duda que tengáis me podéis escribir en la caja de comentarios. A continuación voy a hacer el examen del ámbito científico-tecnológico, que junto con el ámbito de comunicación, el ámbito de sociales, conforman lo que es la prueba de graduado de eso. Bueno, pues seguimos en contacto.